cada programa que ves y compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Hermanos, sean bienvenidos a su programa La Tierra de la Esperanza, en este día que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Aún en medio de las dificultades, de las tormentas, de las pruebas, el Señor siempre tiene un mensaje de fe y de esperanza. Continúe con nosotros porque hay un programa de mucha bendición para cada uno de ustedes. Id por el mundo y predicar la buena nueva a toda criatura. Marcos 16:15. Ya son 32 años que gracias a la fuerza del Espíritu Santo y a muchos hermanos como ustedes, que unidos a la misión de Lumen El Salvador, se ha proclamado la palabra de Dios y el mensaje de la salvación a través de los medios de comunicación a miles de hogares de nuestro país y del mundo entero. Lo que impulsa a Lumen El Salvador, una institución de laicos católicos comprometidos a realizar esta misión, es compartir el gozo de una vida transformada por Jesús, llevando el alimento espiritual, la fe, la esperanza y el consuelo a cada rincón de nuestro querido El Salvador. La crisis económica está provocando situaciones insostenibles para muchos ciudadanos y familias. De igual forma, para muchas instituciones como la nuestra, pero juntos podremos salir adelante y superar como sociedad los grandes desafíos que deberemos afrontar en el nuevo horizonte que tenemos por delante. Ayúdenos a continuar esta obra maravillosa para que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la gran misericordia de Jesucristo. Le invitamos a formar parte de esta misión evangelizadora. Con su aporte, seguiremos llevando la luz de la palabra de Dios. Dios le recompensará al 100%. Porque hoy Lumen eres tú y hoy Lumen somos todos. Escríbanos a nuestro número de WhatsApp 7897-3140, por redes sociales como Lumen El Salvador o a nuestro correo electrónico gerencia@lumenelsalvador.com. Gracias por ser fe y acción. Hermanos, qué bendición poder llegar pues a cada uno de sus hogares a través de la bendita palabra de Dios que en este día vamos a reflexionar y que está tomada del Evangelio de San Mateo en el capítulo 13. Leeré algunos versículos del versículo 1 hasta el versículo 9. Y nos dice la palabra de Dios: ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago, pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos cayeron finalmente en buena tierra y produjeron cosecha, unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Señor
se dirigía a muchas personas. Se dirigió a pescadores, a gente que se dedicaba también al pastoreo de las ovejas, y ahora la palabra de Dios nos presenta a Jesús dirigiéndose a los agricultores. De manera, diríamos, más concreta, a aquellos que se dedicaban al cultivo del trigo, que es prácticamente un alimento básico en la comida, en la dieta de los judíos. Y nos presenta en un primer momento la generosidad del sembrador. Ya en la época de Jesús era pues la costumbre que no es como hoy, que se hacían surcos, que se ponía la semilla, sino que el sembrador iba esparciendo la semilla por todo el campo. La generosidad del sembrador iba esparciendo la semilla, y ya pone de manifiesto también lo que Dios hace, la generosidad de Dios con su palabra. Dios quiere que su palabra, bendita y poderosa, llegue a todos los hombres. Dios quiere que todos conozcan y sepan de Él. Dios quiere que todos se abran, que todos le reciban, que en todos los corazones pueda germinar, crecer y también producir los frutos de santidad. Pero analicemos también la otra parte. Analicemos los tipos de terreno, porque cada uno de ellos o en cada uno de ellos nos vemos representados. Ante la generosidad del sembrador, ante la generosidad de la gracia que Dios nos ha dado, de su palabra, encontramos diferentes tipos de terreno. La palabra de Dios nos dice que la semilla, que era la misma, encontró un primer terreno que era a lo largo del camino. Algunos granos cayeron a lo largo del camino. ¿Y qué sucedió? Vinieron las aves y se los comieron. Claro, a lo largo del camino, donde ni siquiera pudo germinar la semilla. Claro, a lo largo del camino, el camino pues es duro, no está preparado para que la semilla pueda ser recibida. Y representa sobre todo, queridos hermanos, aquellos hombres y las mujeres que en algún momento también recibieron un mensaje, recibieron una palabra, pero todo quedó en la superficialidad. Todo ha quedado por encima, quizá de pequeños, quizá de una familia que se llama cristiana, quizá les llevaron a bautizar, recibieron los sacramentos, pero todo quedó de manera superficial. La semilla de la palabra de Dios no encontró un corazón generoso. La semilla de la palabra de Dios no encontró un corazón bien abierto. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, de repente se perdió todo. De repente se echó a perder. De repente se dejó llevar por otras personas. Se dejó llevar por el pecado. Se dejó llevar por una corriente de pensamiento atea y ha perdido lo que se consideraba la fe. La semilla de la palabra de Dios cayó en ese terreno demasiado superficial, demasiado duro. Nacimos pues en un ambiente, nacimos en una familia cristiana, pero ¿qué sucedió? Todavía esa semilla, todavía esa palabra no ha calado en lo más profundo del ser. Esa palabra todavía no ha llegado al corazón. Esa palabra todavía no nos ha invitado, sobre todo, pues, ¿a qué? A una fe auténtica, a una fe genuina. La fe pareciera que está adormecida. Y podríamos perfectamente decir que, pues, hemos sido sacramentalizados, bautizados,
pero no hemos tenido esa experiencia y ese encuentro con el Señor. El segundo tipo de terreno del cual nos habla la palabra de Dios, dice, cayeron en un terreno pedregoso, con muy poca tierra. Brotaron enseguida, pues no había profundidad. Si el primer tipo de terreno es un terreno duro, en la orilla del camino, donde no hay ninguna condición para que esa semilla germine y crezca, el segundo tipo de terreno nos dice la palabra de Dios que aquí sí. Aquí la palabra germinó, aquí la semilla germinó. Pero ¿qué sucedió? Es interesante lo que nos dice el Evangelio de este día. Había poca tierra, brotaron, pues no había profundidad. No había profundidad. Es decir, que las raíces no encontraron un ambiente donde poder afianzarse, donde poder nutrirse, donde poder desarrollarse, donde poder expandirse. Es lo que nos dice la palabra de Dios y representa a aquellos cristianos, ya que nos llamamos cristianos y que un momento nos entusiasmamos y que en un momento quizá fuimos a un retiro, en un momento tuvimos una experiencia de Dios, perseveramos y hasta quizá servimos en la iglesia. Pero ¿qué ha pasado? Con el tiempo hemos ido perdiendo el entusiasmo, hemos ido perdiendo el ardor y la plantita se comenzó a secar. ¿Por qué? Porque no tenía raíces. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que cuando salió el sol, cuando llegaron los problemas, cuando llegaron las dificultades, ser cristiano es lo más hermoso que nos pudo haber sucedido. Ser cristiano es una experiencia que nos debe llenar de alegría, pero también debemos estar sabedores que habrán dificultades, que habrán problemas. Y en medio de todas esas situaciones es necesario tener raíces. Porque si no tenemos raíces, entonces la plantita se va a secar. Si nosotros no tenemos raíces, ¿y cuáles son las raíces del cristiano? Hermanos, la oración. Hermanos, la vida de los sacramentos. Hermanos, la vida de la comunidad. Esas son las raíces que mantienen la plantita de nuestra vida cristiana. Si no hay una verdadera oración, si no hay una verdadera vida de sacramento, Eucaristía, confesión, si no hay también una vida de comunidad y una vida de servicio, tarde o temprano, aquello que comenzó con tanta ilusión, aquello que comenzó con tanto ardor, se va a ir terminando. Hermanos, es cierto que a veces nos entusiasmamos. El Señor no quiere gente entusiasmada. El Señor quiere gente convertida. El entusiasmo termina. ¿Cuántas veces hemos dicho hoy sí, pero luego se nos olvida? ¿Cuántas veces le hemos hecho promesas al Señor, pero luego se nos olvida? ¿Por qué? Porque no hubo conversión. Como dice un canto por ahí, sin conversión nadie va a poder ver al Señor. Queridos hermanos, este día es un día muy oportuno para que a la luz de la palabra de Dios nosotros nos vayamos identificando. Si la semilla si somos un tipo de terreno duro, si somos un tipo de terreno donde la semilla todavía no ha germinado, la palabra fue arrebatada por el enemigo, por el pecado, por las corrientes de pensamientos. Si somos un tipo de terreno pedregoso, donde comenzamos, pero no echamos raíces, los problemas, quizá un mal testimonio de algún hermano o de algún sacerdote,
te alejó de la fe. Hermanos, preguntémonos en este día, ¿qué tipo de terreno soy y cómo estoy acogiendo la palabra de Dios? Continúe con nosotros. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Lumen El Salvador y Fundación Dei Verbum le invitan a una inolvidable peregrinación por Tierra Santa, con la guía espiritual del Padre Martín Ábalos. Acompáñame a esta experiencia que será inolvidable para tu vida, pero sobre todo para tu vida cristiana. Te invito. Se visitarán los lugares más importantes de la vida de Jesús, desde su nacimiento, muerte y su gloriosa resurrección. Salida, 4 de noviembre. Solicite el programa completo y haga su reservación a los teléfonos de Lumen 7942-3750, Fundación Dei Verbum 7648-3834 o Agencia Bernal 7255-6542. Cupo limitado. Ahora bien, vamos a ver el tercer tipo de terreno, donde la palabra de Dios nos dice que la semilla cayó en medio de la zarza, cayó en medio de los espinos. ¿Y qué sucedió? Pues toda esta zarza, todos estos espinos le absorbieron los nutrientes a la plantita y entonces esta plantita se ahogó. Esta plantita se ahogó. El Señor también nos va a decir que este tipo de terreno representa a aquellos que reciben la palabra. Pero ¿qué sucede? Los afanes de este mundo, sobre todo el afán por la riqueza, hacen que la semilla se vaya ahogando. Queridos hermanos, cuando de verdad conocemos a Jesús, hay muchas cosas que deben cambiar en nosotros. Entre estas, debemos revisar nuestra escala de valores. Debemos revisar cuáles son nuestras preferencias. Muchas veces abandonamos la vida cristiana no porque seamos malos, no. Abandonamos la vida cristiana porque no tenemos bien claro el lugar que Jesucristo, que su palabra, que su gracia debe ocupar en nuestras vidas. Los afanes de este mundo, afanes que muchas veces pues son valederos, afanes que muchas veces son buenos, por ejemplo, el trabajo, el estudio, la diversión, en fin. Pero cuando esto impide que la vida cristiana yo la pueda cumplir, pero cuando todo esto impide que la palabra de Dios vaya creciendo en mí, se convierte en un obstáculo y tarde o temprano voy a terminar abandonando la vida cristiana. ¿Por qué? Porque me roban los nutrientes, porque me quitan el tiempo y luego ya no tendré tiempo para el Señor, ya no tendré tiempo para la oración, ya no tendré tiempo para la reunión, ya no tendré tiempo para los sacramentos, ya no habrá tiempo para nada más que para aquello que considero importante, los afanes, los bienes materiales, el trabajo, el estudio. Hermanos, cuando llego a absolutizar todo esto, es cuando se cumple lo que la palabra de Dios hoy nos dice. Se ahoga la plantita. Se ahoga la plantita. ¿Qué es lo que hace el agricultor? Por eso deshierva. Por eso quita la maleza. Por eso quita la maleza. Porque si no, de nada sirve que la abone. De nada sirve que la plantita esté bien ubicada. Todo lo demás le quitará los nutrientes. La palabra de Dios en este día, queridos hermanos, nos invita, por lo tanto, a examinarnos qué lugar ocupa el Señor en nuestra escala de valores. Y cuarto, finalmente, nos dice la palabra de Dios que la semilla cayó en un buen terreno, donde no solamente germinó, creció, sino que además dio los frutos, que es precisamente para lo cual el sembrador había salido a esparcer la semilla. Para eso había salido, a esparcer la semilla, para que produjera fruto.
Es lo que toda persona quiere cuando siembra algo. Si usted siembra un árbol de naranjas es porque quiere naranjas. Si usted quiere, pues en esta época, ¿verdad?, comer elotes, pues siembra elotes. Si quiere comer frijoles, pues siembra frijoles. Para eso precisamente, para que se produzcan frutos. Cuánta alegría hay precisamente en el agricultor al ver la cosecha que es abundante. Pues bien, es la alegría que se produce en el corazón de Jesús. Hermanos, en este día nos preguntamos nosotros, de verdad, ¿cómo o qué tipo de terreno estamos siendo? ¿Cómo cae la palabra en nosotros? Somos un terreno bien dispuesto, somos un terreno donde se germina, es un terreno donde hay formación, donde hay crecimiento, donde hay comunidad, donde hay sacramentos. O por el contrario, seré un terreno a la orilla del camino. Seré un terreno lleno de espinas, un terreno pedregoso. Cada uno de nosotros sabe, pero el Señor sigue anunciando y sigue proclamando su palabra bendita y poderosa que debe producir frutos en cada uno de nosotros. ¿Qué es precisamente lo que hay que hacer, queridos hermanos? Bueno, llevar una vida cristiana centrada en 3 elementos importantes. El primero es la vivencia. Hay que tener una vivencia del Evangelio, hay que tener una vivencia de la palabra de Dios. No podemos reducirlo todo al elemento cognoscitivo, no podemos reducirlo todo al elemento formativo. Se necesita también, hermanos, esa experiencia, ese encuentro con Jesucristo vivo, con Jesucristo resucitado. Leamos el directorio que acaba de ser publicado para la catequesis, hoy a finales de junio. Leámoslo, el énfasis que pone en el querigma, el énfasis que pone en la evangelización, para que sea como el hilo conductor de todo proceso de catequesis. La vida cristiana debe brotar de una experiencia. Las experiencias nadie te las puede quitar, porque muchos apenas comienzan a estudiar en cierto tipo de universidades, ya se declaran ateos. ¿Por qué? Porque tenían un Dios puramente intelectual. Hermanos, lo que hay solamente en la cabeza nos lo pueden quitar, pero lo que está en el corazón nadie nos lo puede arrebatar. Y por eso el encuentro debe ser de ojos abiertos, como dijo San Juan Pablo II, y de corazón palpitante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para de verdad ser un terreno? Segundo, fundamentarnos en la palabra de Dios, centrarnos en la Sagrada Escritura. La fe viene de la escucha de la palabra de Dios, nos dice la carta a los Romanos en el versículo 17. Queridos hermanos, a veces buscamos tantas cosas, a veces ponemos tantas técnicas, metodología, y por aquí y por allá, pero poca palabra de Dios, poca Sagrada Escritura. Como Pedro, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida y de vida eterna. Y el elemento número 3 es el testimonio de vida. Hermanos, podemos decir cosas bonitas, podemos decir palabras hermosas, podemos ser grandes predicadores de retiros y lo que usted quiera, pero si nuestro testimonio de vida es contrario, hermanos, no estamos siendo buen terreno. Es importante el testimonio, ya lo decía, pues se lo han dicho los papas, el Papa Pablo VI, el mundo más que de maestros necesita de testigos. Testigos es lo que nosotros debemos ser. Es lo que nosotros debemos ser, testigos. Testigos con nuestros hechos. Ya no reducir nuestro ser cristiano a un ratito que dura la Eucaristía. Ya no reducir nuestro ser cristiano a una hora,
a un paréntesis, no, sino que la gracia inunde todo nuestro ser, todo nuestro ambiente, nuestra profesión, la relación con las personas, en fin. Estos tres elementos son necesarios, sin olvidar el papel fundamental de los laicos en la nueva evangelización. Queridos hermanos, hay una tesis que en los últimos años se ha venido anunciando, y es que en esta sociedad muchos han sido sacramentalizados, pero todavía no han sido evangelizados. Hemos recibido los sacramentos y hasta hemos ido a un montón de charlas, pero de verdad hemos tenido ese encuentro vivo con Jesucristo. Hermanos, es el único que puede cambiarnos, es el único que puede hacernos mejores, es el único que puede ayudarnos a ser un terreno verdadero, un buen terreno donde demos frutos en este mundo. Por sus frutos los van a conocer, nos dice el Señor. En este domingo, Día del Señor, pues es un día muy oportuno para examinar nuestra vida cristiana, para mirar hacia adentro sin temor, sin miedo, para mirar nuestro corazón y preguntarnos, ¿qué tipo de terreno estamos siendo? Hermanos, ¿qué tipo de cristianos estamos siendo? ¿Cómo acogemos esa palabra de Dios? ¿Cómo estamos viviendo? Porque el mundo hoy que se declara cristiano es cuando muchas veces vive más lejos de Dios. Pidámosle al Señor, pues, en estos días también difíciles que nos toca vivir, que mantengamos nuestra fe, que no abandonemos nuestra fe, que aunque pues nos lleguen quizá las dudas, aprovechémosla para conocer, para orar, para estudiar y así poderlas ir resolviendo poco a poco. Hermanos, que el Señor, por lo tanto, pues bendiga sus vidas, que el Señor nos ayude a todos a producir esos frutos que hoy tanta falta le hacen, no solamente a nuestra iglesia, sino también a nuestra sociedad. ¿Cuánto estamos dando de frutos? ¿Cuáles son los frutos que en este día usted va a dar? El Señor te siga bendiciendo. Somos Lumen El Salvador, que evangelizamos a través de los medios de comunicación social, a través de las plataformas también de comunicación. Gracias de verdad por orar por esta institución y también por ayudarnos. Que el Señor le siga bendiciendo. Id por el mundo y predicar la buena nueva a toda criatura. Marcos 16:15. Ya son 32 años que gracias a la fuerza del Espíritu Santo y a muchos hermanos como ustedes, que unidos a la misión de Lumen El Salvador, se ha proclamado la palabra de Dios y el mensaje de la salvación a través de los medios de comunicación a miles de hogares de nuestro país y del mundo entero. Lo que impulsa a Lumen El Salvador, una institución de laicos católicos comprometidos a realizar esta misión, es compartir el gozo de una vida transformada por Jesús, llevando el alimento espiritual, la fe, la esperanza y el consuelo a cada rincón de nuestro querido El Salvador. La crisis económica está provocando situaciones insostenibles para muchos ciudadanos y familias. De igual forma, para muchas instituciones como la nuestra, pero juntos podremos salir adelante y superar como sociedad los grandes desafíos que deberemos afrontar en el nuevo horizonte que tenemos por delante. Ayúdenos a continuar esta obra maravillosa para que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la gran misericordia de Jesucristo. Le invitamos a formar parte de esta misión evangelizadora. Con su aporte, seguiremos llevando la luz de la palabra de Dios. Dios le recompensará al 100%. Porque hoy Lumen eres tú y hoy Lumen somos todos. Escríbanos a nuestro número de WhatsApp 7897-3140, por redes sociales como Lumen El Salvador o a nuestro correo electrónico
@lumenelsalvador.com. Gracias por ser fe y acción.